Hoy en Una Mirada nos acercamos al tema del teatro y su realización en Tijuana. ¿Es posible que un público más amplio se acerque al teatro para conocer de una mejor manera nuestra realidad? Una Mirada con Daniel Serrano. Daniel, bienvenido. Gracias por la invitación, Sergio. Un placer. Daniel, ¿a qué dedicas tus esfuerzos profesionales en la vida en este momento? Bueno, en este momento ya hace como 30 años al teatro. Al teatro evidentemente acogido por una institución como la Universidad Autónoma de Baja California, pero dedico mi vida, mis días al teatro en la universidad, en la licenciatura en teatro en la Facultad de Artes, donde soy profesor investigador de tiempo completo. Y bueno, ya cuando salgo de la universidad, pues ensayo o escribo, o voy al teatro, o pienso teatro, o estoy discutiendo sobre teatro, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que desde 1986 que hice mi primera obra en Mexicali, primero con un maestro, Emeterio Méndez, y después empecé mi carrera ya enfocado a lo profesional con Ángel Norzagaray. Estoy hablando de 1986, entonces sí son más de 30 años. Uno no puede ser bueno para las matemáticas y para todo, ¿no? Entonces sí son, en 1986. En ese momento empecé a estudiar una carrera en la Facultad de Ingeniería de la UABC, Sistemas Computacionales, porque era la carrera del futuro. Y en cuarto semestre decidí, y bueno, con la complicidad de mis padres, sobre todo de mi padre, que era el que proveyó irme a estudiar, ¿no? Teatro. Me iba a ir a estudiar a la Facultad Veracruzana, a la Facultad de Teatro, a la Universidad Veracruzana. No estaban las condiciones en ese momento académicas. Y bueno, terminé estudiando en el Centro de Educación Artística de Televisa, una carrera no formal, en el sentido de que pues Televisa y la SEP pues ni se hacen uno en el otro en el mundo. Y empecé haciendo cosas de televisión. Antes de irme allá, 3 años de teatro en Mexicali con Ángel, como actor sobre todo. Y bueno, en México estuve del 89 al 95 y en el 95 me regresé y me dieron trabajo aquí en la universidad, aquí en Tijuana, en la UABC. En ese momento no existía una facultad de artes. Empecé con un taller de teatro y bueno, ya en el 2003 se funda la Escuela de Artes en ese momento y en el 2006 la licenciatura, pero pues yo soy de los que empezaron con ese muy buen proyecto, comandado, hay que decirlo, por Alejandro Mongaray como rector, por Luis Irales como el primer director de esa Escuela de Arte y por Ángel Norzagaray, que era el director de Extensión Universitaria y luego secretario de Rectoría e Imagen Institucional. Entonces ahí empieza, digamos, mi carrera fuerte. La hago curiosamente en Tijuana, a pesar de haber andado en Televisa y haciendo teatro en México. La carrera importante en el teatro la hice curiosamente aquí en Tijuana. Ángel Norzagaray, en paz descanse, un amigo de todos. ¿Por qué? A ver, tú que tienes toda la vida profesional haciendo teatro, ¿por qué? ¿Qué tiene el teatro para que tú en particular te hayas enganchado de esa manera? ¿Y qué tiene el teatro para la sociedad? Mira, yo me enganché por las ganas de contar historias, de contar mis propias historias, de contar las historias que me contaba mi padre también, porque no fueran iguales los días también. Eso era para mí importante. Y bueno, el teatro como medio de creación me daba la oportunidad, en ese momento me dio la oportunidad de desarrollar habilidades que yo no sabía que ni siquiera que tenía, ¿no? Y que gracias nuevamente a Ángel Norzagaray fui encontrando y me fui apasionando. Ángel no nada más me daba clases de actuación, me decía, a ver, vamos a ver cine. Y entonces hay un señor que se llama Martin Scorsese, órale, tienes que ver tales películas, de aquí para el sábado. Y pues antes no era como ahora tan fácil, ¿no? Había que ir al videoclub y a ver cómo las conseguías. Y luego me hablaba de poesía, me hablaba
de otros dramaturgos. A mí fue un guía en todos los sentidos, Ángel, y bueno, me enamoré, me apasioné de esto a tal grado que decidí dejar la carrera del futuro, te digo, las sistemas computacionales, por dedicarme al teatro. Yo dije, a ver, si en mis tiempos de trabajo estudio computación y en mis tiempos libres hago teatro, ¿qué pasaría si fuera al revés, ¿no? Entonces, eso fue lo que hice. Y te enganchas, Sergio, te apasionas, mientras más aprendes, vas queriendo saber más, queriendo experimentar más, mientras más conectas con el público, que eso a mí me ha parecido siempre fundamental. Uno quiere mostrarle al público de lo que se pudo haber perdido al no ir al teatro, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso me tiene ahí, me ha tenido ahí, me ha impulsado a decidir que eso es lo que quiero hacer cuando yo sea grande, teatro. A ver, en este momento, ¿qué obras tienes montadas? Mira, tengo una obra de Mario Diamant que se llama Franz y Albert, que es un diálogo entre Kafka y Einstein. Y luego tengo otra obra de mi autoría que se llama La plaga de los encinos, que esa obra nos ha ido bastante bien también. La otra, por supuesto, la otra es para un público diferente, por las referencias kafkianas y las referencias científicas sobre Einstein. Pero bueno, La plaga de los encinos es una obra mucho más sencilla, que la hemos presentado, por ejemplo, en preparatorias y tienen una recepción muy padre. O el sábado pasado la presentamos y tuvimos una charla con el público y había un señor al cual lo había llevado su hijo de prepa o su hija de prepa y nos dijo, yo venía a dormirme, a aburrirme, venía de mal humor y estoy sorprendido de lo que es el teatro, es la primera vez que vengo al teatro. ¿De qué se trata esa obra, sintéticamente? Es una mujer que está a punto de abandonar al esposo en un rancho, no en un rancho, en un pueblo pequeño, pueblo sonorense, y bueno, todo lo que implica que esa mujer se vaya, y bueno, hay un twist ahí, ¿no? Una peripecia para entender este mundo un poco de la mujer, este mundo del matrimonio, este mundo de los pueblos, que conecta muy bien con el público. Tenemos que hacer teatro, y eso me interesa mucho a mí, te lo acabo de decir, para el público, no para los expertos. Claro. Entonces, pues funciona muy bien. Entonces, no sabes lo feliz que yo salí del teatro al ver a este señor, al escuchar a este señor decir, el teatro, qué maravilla. Y entonces le tuve que decir, señor, si a la segunda vez que usted vaya al teatro se aburre, vaya una tercera vez, ¿no? Entonces claro. Él se reía y decía, sí, pero él iba a dormirse, él iba de mal humor, pues lo llevaba la esposa y además como hay un asunto de matrimonio ahí, de pareja. ¿Le interesó? Pues le interesó y se codeaban y la esposa decía, sí, aquí nos estuvimos codeando él y yo. Ajá. Entonces hay que conectar con el espectador, lo que hace el cine, lo que hace Hollywood, lo que hace el arte en general. Nos han vendido, creo yo, Sergio, tú lo sabes muy bien esto, nos han vendido que la cultura es nada más para los preparados, para la élite. No, la cultura es muy divertida. Cuando a mí me explicaron la ópera y cuando a mí me explicaron el cubismo, no podría darte una cátedra al respecto, pero cuando me lo explicaron, con palabras sencillas, dije, qué maravilla. O cuando me explicaron Edipo Rey como si fuera una historia de aquí de los vecinos, quedé maravillado. Y cuando me explicaron ese Edipo Rey con las referencias de la política actual, por ejemplo, entendí lo grande que eran los griegos, lo grande que eran los isabelinos, entre ellos Shakespeare, por supuesto, y la conexión que el público puede tener con ellos, porque están viendo su entorno. Compártenos, a ver, ¿cómo fue eso? ¿Qué ejemplo nos quieres dar para entender eso que nos estás diciendo? Te voy a poner el ejemplo de Edipo. Edipo, él es el asesino de su padre, él no lo sabe, hay una peste en el pueblo, en el Tebas, pues, en la ciudad, no en el pueblo, en la ciudad, y entonces Edipo dice, quiero saber quién es, y cuando le dice el oráculo, más bien Tiresias, que es un vidente invidente, el asesino eres tú, él dice,
esto es un complot. Por ejemplo, no lo dice así, pues, pero él, claro, ¿no? claro. Pero Tú ya le eso, por agregaste el ejemplo, tono. claro, eso es un complot. O Edipo está en esa situación porque hay un asesinato no resuelto, hay una peste en Tebas por un asesinato no resuelto. Eso pasó en el 94 en México con el asesinato no resuelto de Colosio, ¿no? Aquí atrásito. Exacto. El error de diciembre es la peste en Tebas. Y yo tenía un maestro en Televisa, Víctor Manuel Medina, gran tipo. Entonces nos contó Edipo Rey como si fuera. Y entonces Yocasta quería con y nos los contó de una manera que nosotros, que éramos unos chamacos de 20 años, 18, 19, salimos corriendo a querer leer la obra. Ni siquiera la habíamos leído. Creo que eso, como él acercó y después nos explicó la poesía en ese tipo de obras, ya una vez que entendimos de qué iba, y era padrísimo a los 20 años entender Edipo, por ejemplo, a Edipo Rey, maravilloso, ¿no? O Ángel explicándonos Shakespeare, por ejemplo, que él era apasionado de Shakespeare y le gustaba mucho, y entonces de pronto tú ves, tú también, como le dice Julio César a Bruto, tú también Bruto, y entonces, ¿a qué? ¿Te acuerdas? Sí, Salinas. Salinas, sí, diciéndolo, y él hizo una obra que se llama Tú también Macbeth, y la similitud con la realidad, sin cambiarle un solo texto a Shakespeare, era sorprendente, era maravilloso, y el público conectaba. Yo hace rato te lo dije, no me interesa más el público que no es experto, pero si le llego también al experto, qué bueno. A propósito de los clásicos, una pregunta es ¿qué tienen que decirnos los clásicos ahora? Y hablando un poco también de la cuestión comercial, pues también ha sido aprovechado y bien aprovechado el caso del Rey León, una superproducción que nos habla, y ahí es donde quiero detenerme un poco, de lo humano que somos los humanos, valga la redundancia. Es decir, la humanidad manifestada en acciones, en la búsqueda del poder, en la búsqueda del sojuzgar, en fin. Vuelvo a la primera pregunta, ¿qué nos tienen que decir y cómo juega este ir y venir a lo comercial, a lo clásico? Los clásicos son clásicos porque no pasan de moda, porque sus temas siguen importando y porque seguirán importando, más allá por supuesto, de la calidad del producto, de la escritura. Entonces, bueno, en el caso del Rey León, pues tú sabes que Disney, no, tontos no son, ¿no? Entonces, toda su filmografía está basada en clásicos, los primeros cuentos, Blancanieves, Cenicienta, todos estos son cuentos que incluso eran para adultos, no para niños, que ellos fueron adaptando. En el caso del Rey León es Hamlet hecha melodrama de alguna manera, sobre todo por el final de la obra. Shakespeare, como sabemos, la termina en una tragedia espantosa, todos terminan muertos y no hay solución, ¿no? Digamos que Disney lo hace de una manera más amable, pero es la estructura de Hamlet. Y de Hamlet, de Macbeth, hay muchísimas historias adaptadas. Hay, por ejemplo, o de Julio César, o de Ricardo III. De Ricardo III hay una versión en el tiempo de los nazis, y es bellísimo como producto escénico, terrible por lo que trata. Entonces, por eso son clásicos. Y fíjate que, sobre todo en el caso de Shakespeare, lo más interesante es toda la parte del poder. Romeo y Julieta, pues es una obra muy importante, pero no es la mejor obra de Shakespeare. Si es que tuviera alguna peor, que no lo creo, ¿no? Pero no le llega a los niveles que llega Macbeth, Hamlet, Julio César, Ricardo III, Otelo y demás. Entonces, estos son clásicos porque los temas nunca pasan de moda. Y tú hablaste del poder. Todos vamos a querer poder siempre. El poder de ser jefe de manzana,
¿no? El poder de mandar en mi casa, qué padre sería. Bueno, ¿no? en casa tenemos el control, pero el de la tele, exacto. y a veces. Y el poder, siempre queremos poder, de alguna manera, ¿no? Y bueno, los políticos ni se diga. Yo me pregunto, esos políticos millonarios, ¿por qué quieren estar en la política así? Yo andaría en las islas griegas, muy a gusto, ¿no? Paseándome por el mundo, pero no, la necesidad de poder hace que haya personajes de este tipo en la política que, bueno, se asemejan a estos clásicos. Salinas de Gortari decía, yo sí he leído a Shakespeare y a Maquiavelo. Esa es la gran diferencia entre un político como Salinas de Gortari y un político, pues, como Alito Moreno, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Uno de muchos. Entonces, ellos leían, estos políticos se acercaban a eso. Y bueno, los tres grandes temas que nos van a dar los clásicos y que se nos da en la literatura son el poder, la muerte y el amor. De ahí surge todo. El poder porque todos lo deseamos. La muerte porque todos la vamos a, ¿no? La vamos a experimentar y nadie sabe. Sí. Y el amor porque todos lo hemos sentido desde bebés, el amor a la madre, etc. Entonces de ahí surge todo. Y estos grandes poetas, los voy a llamar poetas dramáticos porque esos son grandes poetas, logran conjuntar muy bien todos estos deseos humanos, como dijiste tú hace rato, el humano, esta esencia del humano, de esta particularidad en el poder, la muerte y el amor. Y ahí, bueno, pues es donde debemos nosotros de conectar con el entorno, ¿no? Esa es otra cuestión que me interesa, tu reflexión. El teatro tiene como objetivo explicar la realidad al público o tiene el objetivo de, a partir de la experiencia humana, mostrarnos una historia para ver si nosotros, ¿qué funcionalidad tiene el teatro? Para mí es contar una historia, y esto va a ser muy discutido, mucha gente no estará de acuerdo. Para mí es contar una historia y conmover con esa historia. En el sentido amplio de la palabra, conmoción. Si yo te hago reír a carcajadas, te estoy conmoviendo porque te estoy moviendo conmigo a donde yo quiero. Si te hago llorar, pues ese es el sentido tradicional de la palabra, conmover. Y esas dos conjunciones te llevan a la diversión, a que el público se divierta. Si lo cuento la historia y lo conmuevo, lo voy a divertir. Ahora, ¿cómo lo voy a conmover? Pues acercándolo a realidades alternas o no, o otras realidades, pero que él conecten de alguna manera con su entorno. No hay manera de que te conmueva. Voy a poner un ejemplo muy básico, pero creo que funciona. No hay manera de que te conmueva con una obra en chino, porque no conoces ese entorno, el entorno del idioma en este caso. Entonces, es un ejemplo básico, pero además, ¿cuál es la costumbre de nosotros como sociedad occidental, pero no nada más como sociedad occidental, como sociedad mexicana, pero además como sociedad tijuanense? Tijuanense. Que no es lo mismo que la sociedad poblana o que la regiomontana, por ejemplo, ¿no? ¿Tú cómo escoges tus temas? Y si en tus temas, de tus obras, ¿qué tanto pesa el tema fronterizo, el tema de ser de la frontera en este país y con los americanos aquí a un lado, que no son cualquier vecino? ¿Cómo seleccionas tus temas y qué tanto pesa el tema de la frontera? Mira, a mí me ha pesado más que el tema de la frontera, el tema de Tijuana. Es decir, vivir en Tijuana es toda una experiencia, y tiene que ver, por supuesto, la frontera. Yo tengo nada más 2 obras que hablan netamente de lo fronterizo como tal. Una es mi segunda obra, que se llama La Ruta de las Abejas, que es una obra que ya considero menor a estas alturas, y El Cazador de Gringos, que es un... Eso está muy violento y muy a ver, Ahí te va. Un día yo venía de la Ibero a la UABC, yo daba clases en la Ibero muy temprano y terminaba mis clases y me venía a la UABC,
Y venía por la Avenida Internacional escuchando un noticiario de los Minutemen, los cazadores de migrantes, estos que hay en Arizona, o que había en ese momento en Arizona. Texas. En Texas, Sí. Y de Nuevo México, por Nuevo ahí México, había sí. estos tipos, sajones totalmente, que salían a cazar migrantes. Entonces yo dije, ¿qué pasaría si aquí, en estas azoteas de la Avenida Internacional, que de un lado está el primer mundo y del otro lado está una de las partes pues feas del tercer mundo, de la ciudad, dije, ¿qué tal si aquí viviese un tipo que cuidara que los gringos no se cruzaran para acá? Y así empiezan las historias, Sergio. Más que elegir los temas, a veces uno elige la historia que quiere contar. O la anécdota. O la anécdota. Que quieres desarrollar. Exacto. Y ahí empezó el desarrollo de esta historia. Y pues sí, efectivamente es un personaje que tiene sus motivos, se revela después en la obra, del por qué odia a los gringos. Y entonces cuida que no pasen por ahí los gringos. Entonces tiene binoculares y tiene una escopeta e interactúa con un homeless, un vagabundo como tantos que hay ahí, que siempre le quiere comer el otro, y la esposa que ya está harta. Y bueno, después hay un agente de la Border Patrol que es de origen mexicano, y entonces va a ver porque le dice la hermana es vecina del cazador de gringos, entonces le dice, mira, ahí hay un loco, voy a ir a ver, a saludar a Eberto, y bueno, lo secuestra y sucede una serie de cosas, pero finalmente estoy hablando un poquito de esa gran diferencia en tan corto espacio, es decir, de aquí a allá es otra cosa, ¿no? Bueno, tú das clases de dramaturgia, yo Sí. fui tu alumno que no hacía las tareas, pero bueno, fui tu alumno con la curiosidad de cómo escribir una obra, cómo se gesta. ¿Me puedes decir brevemente cómo trasciende esa anécdota, eso que tú te imaginas, cómo lo llevas al papel? Primero, hay que imaginarse que uno está sentado en la quinta fila del teatro favorito. A mí el que me gusta es el Vizcaíno, el de aquí de la UABC. Ahí me imagino que estoy sentado y que empiezo a ver actores que se mueven y que dicen cosas. Ese es mi inicio. Entonces, bueno, pues, a ver, pero ¿en qué espacio? Y entonces empiezo a imaginar el espacio en el que se van a mover esos actores y por qué están ahí y por qué a mí, que estoy en la quinta fila del teatro, me debe de interesar lo que esos señores o esas señoras o esas personas están diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué a mí me debe de interesar ese conflicto que van a tener? Porque si no tienen conflicto, pues no me interesa. Pues no, a mí no me interesa la infancia feliz de nadie, más que la mía y la de mis hijos. Entonces, así inicia, digamos que es como el impulso que yo tengo cuando tengo un tema por el cual hablar. O a veces es una frase, o a veces a veces tengo el título de la obra, nada más, y no tengo nada más. Eso me acaba de pasar hace un par de días. Voy a escribir una obra, aquí quiero que se quede consignado, que se llama La corta memoria, ¿no? Y es todo lo que tengo, ¿no? Si alguien me lo gana, pues ni modo, pues no me va a ganar nada porque no tengo nada. O a veces, yo quería escribir una vez una obra que es pasar en una selva, y la escribí, y que hay muchas herramientas, como recordarás en ese taller, hay muchas estrategias, no es esperar la inspiración, para mí no existe la inspiración, yo me apego a esto que decía Picasso, ¿no? Procura que la inspiración te encuentre trabajando. Exacto. Entonces, levantado y trabajando. Exacto, no creo en la inspiración, creo que es un momento de eureka y que te pones a escribir más, pero hay una disciplina. Los grandes escritores lo tenían. Vicente Leñero, que fue mi maestro, yo llegué una vez a presumirle y le dije, maestro, estoy escribiendo una hora diaria. Y volteó y me vio así y me dijo, es muy poquito, ¿no, Daniel? Y yo, pues sí. Yo me regresé. ¿No? Entonces, yo tengo, cuando estoy escribiendo un proyecto, una disciplina de 500 palabras mínimo diarias. ¿Son cuántas cuartillas? Depende por el formato. Si te avientas un monólogo, pues son menos cuartillas que si vas dialogando, etcétera, etcétera. Pero son 500 mínima para poder sacar el proyecto. Y a veces dices, ¿cuántas llevo? 300, Dios mío. Y a veces
volteas y ya llevas 1500, ¿no? Entonces, hay que estar trabajando todo el tiempo y con esas herramientas. Eso es muy importante, que no se piense que alguien de la nada puede escribir, ¿no? Hay que trabajar y estudiar, sobre todo. Es que yo que viví ese taller, lo puedo decir, quien ya practica, bueno, pues sí, relativamente fácil puede escribir esas 500 o más. Pero una vez que tienes la idea, empiezas por el desarrollo de los personajes, escribes su biografía o esa la dejas para después, te concentras en la historia que vas a contar, en ese espacio, le pones el mueble, le pones si hay una ventana o no hay, cómo, o es como lo vas, como se te va ocurriendo, o hay esa técnica de la que hablas. Hay ejercicios que le van a venir bien a ciertos temas y hay otros que no. Entonces también tienes que saber escoger qué ejercicio para arrancar. Por un lado. Por otro lado, hay un diseño mínimo. Yo no hago amplias biografías del personaje porque lo puedo limitar en el desarrollo de la obra. Y creo que eso hace apasionante la dramaturgia. Me voy a explicar, voy a intentar explicarme mejor. Yo empiezo con un personaje, un hombre de 60 años que se está divorciando y que está a punto de jubilarse y tiene el dinero. Y ya no hago más. Y entonces lo pongo en una situación difícil con su hija, por ejemplo. Y entonces los pongo a dialogar. Va a llegar el momento en que los mismos personajes me van a ir pidiendo por dónde irme. Y entonces me sorprendo. A tal grado, esto que voy a decir va a sonar muy raro, a lo mejor muy petulante, pero es cierto. A veces me urge terminar de escribir la obra para saber en qué va a acabar. Porque los mismos personajes te lo van diciendo, te van dando línea. Tú puedes hacer una locura, por supuesto, pero a mí me parece que eso es traicionar al personaje. La vida es a veces así, a veces un personaje nos puede sorprender, alguien que ya parecía que ya tenía toda su estructura la puede romper, me refiero a estructura mental, social, etc. Pero lo apasionante es no saber exactamente, a veces sí lo sabes, pero a veces, qué quieren estos personajes, a dónde van. Y eso es un ejercicio muy divertido. O sea, yo tengo un archivo en mi computadora de obras inconclusas, porque hay cosas que no cuajan. Y hay otras que se van como agua o que hay que retrabajarlas o reescribirlas, repensarlas a veces, ¿no? Entonces, cada proyecto es diferente, Sergio. No hay como una fórmula. Sí. Julio Cortázar decía que para escribir un cuento no podías empezar a escribir si no sabías en qué iba a acabar. No sucede esto en el teatro, por lo que estoy viendo. Yo creo que, fíjate, lo dice Cortázar que escribió Rayuela, Dios mío de mi vida. Pues a lo mejor para escribir Rayuela sí te necesitaba saber por lo complejo que es. Yo, en mi proceso, voy a decirlo, no sucede siempre así. Puedes saber en qué va a acabar, pero a veces no sabes en cómo empieza el asunto. A veces yo no tengo ni la más remota idea de para dónde van los personajes, porque, insisto, en una lógica que tú creas de ese personaje, si lo pones en un espacio determinado, con un conflicto determinado, rodeado de ciertos personajes, el personaje solo va evolucionando, ¿no? ¿Cuántas obras has escrito? 33 hasta la última contabilidad que hice, 33 obras. Sí. En esa trayectoria, así muy a grandes rasgos, ¿encuentras una línea temática, una línea de personajes o una línea de conflictos? Sí, cómo no, hasta me preocupa por no repetirme, ¿no?, en los mismos temas, pero sí hay en mi obra una gran fijación por la migración, curiosamente, personajes que quieren ir a otras ciudades, personajes que no quieren estar donde están, personajes que sueñan con ir a Roma, a Berlín, a París, a Svalbard, una isla, ¿no?, que está por allá. Sí tienen esa característica, los personajes
quieren irse, quieren migrar, quieren estar en otros lados, quieren experimentar, a veces sin saber que están mejor donde están, ¿no? Por ejemplo. Claro. Esa historia, Svalbard, platícamela brevemente, está muy interesante. Madrugada en Svalbard es parte de una trilogía distópica. El elemento distópico de esas 3 obras es una máquina que puede pasar una enfermedad de un cuerpo a otro. Es una distopía, por supuesto. La distopía no es lo contrario a utopía, es una utopía distorsionada. Entonces, bueno, Madrugada en Svalbard es la historia de una mujer de 80 años que tiene principios de Alzheimer y que pues el hijo está encontrando la manera de transferir esa enfermedad a alguien más. La mujer es una exitosísima escritora de bestsellers de superación personal y tiene un esposo, bueno, un ex esposo de su edad, y él dice: yo voy a ir a Svalbard, ¿no? ¿De dónde salió la palabra Svalbard? Yo necesitaba un lugar muy frío, cuya palabra fuera sonora, y pues qué mejor que Svalbard, ¿no? Después investigué, me metí a estudiar, vi cómo, y funcionaba muy bien para lo que yo quería decir en la obra. Hay otras 2 obras, Conejos en el Valle de la Muerte, que tratan de esta máquina que transfiere la enfermedad de un cuerpo a otro, y La Marmota Azul, que son las 3 obras que conforman esta trilogía. Yo trabajo mucho por trilogías, fíjate. Estoy ahí, de pronto encuentro como puntos en común y hay interconexiones en mis obras, incluso de personajes, ¿no? Daniel, ¿qué pasa en Tijuana? El teatro en Tijuana, Tijuana y el teatro, hay espacios, hay profesionales. Háblame un poco de cuánta gente interviene para hacer una obra de teatro. ¿Es el dramaturgo? En fin, háblame de eso. Bueno, para montar una obra de teatro pueden ser desde 3 hasta 50, ¿no? Pues depende del texto, pero básicamente uno necesita un director y actores. Y fíjate que a mí me asombra mucho y me gusta mucho cómo el teatro ha evolucionado en los últimos años en Tijuana, y está ligado a la preparación de la gente. Me lo decía una funcionaria cultural que recibe proyectos hace unos días, me decía: se nota cuando los proyectos vienen de gente egresada de la facultad, de la licenciatura o de la facultad en general. Hay un movimiento interesante, hay muchos jóvenes haciendo sus propios lenguajes teatrales, creando sus propias carreras. Hay espacios, sobre todo hay espacios independientes, han surgido espacios pequeños, con muchas dificultades para subsistir, hay que decirlo, porque creo que la asignatura pendiente en general es la creación de público. Y en eso tenemos una poquita de responsabilidad los teatristas. A mí me gusta más la palabra teatrista que teatrero, ¿no? Teatrero cualquiera, teatrista no cualquiera. Los teatristas tenemos una responsabilidad que es justamente buscar esta conexión con el público de a pie, como le decimos nosotros. Además, en estos tiempos en los que no necesitas salir de tu casa para encontrar entretenimiento, pues es todavía más difícil. Hay que recordar que la muerte del teatro se está dando desde que nació el cine, y luego pues no se murió, entonces dijeron: ahora sí con la televisión, pues, y no se murió, y ahora con el streaming, y no se ha muerto. Pero nos ha costado mucho el crear ese público, nos ha costado mucho traer a la gente al público, que la gente vea una opción, el teatro una opción de entretenimiento. Hay un grupo importante de actores y de directores, de dramaturgos. Creo yo que faltan, los hay, pero todavía falta más desarrollo, más escenotécnicos, es decir, escenógrafos, iluminadores. Tenemos a Vania Cárdenas, que es nuestra maestra de escenografía y es licenciada en escenografía, con una maestría en artes escénicas. Y tenemos a Lupillo Arriola, que es uno de los iluminadores más importantes de la región de este país, y tenemos a algunos otros que están haciendo cosas, pero todavía creo que ahí faltan más opciones. Pero donde definitivamente nos falta un buen empuje es en las
gestión y en la promoción sobre todo. Es muy difícil con los medios de comunicación, a veces no se abren, los periódicos pues cobran muchísimo, bueno, además nadie los lee ya, pobres. La televisión comercial pues es muy cara, pero debe de haber estrategias, insisto, pero la primera estrategia es hacer teatro para que tú te la pases bien. Eso no implica que se haga teatro fácil. Nosotros le decimos el pastelazo, es decir, la comedia de pastelazo o la comedia de albures, que está bien, tiene su público y demás, pero que se divierta la gente. Se puede divertir la gente con un teatro bien hecho. No irnos ni al extremo del pastelazo ni al extremo de lo exquisito, que es tan exquisito que nadie lo entiende. O temas ¿no? cabrosísimos que pueden incluso vacunar, como tú me decías, a la gente que vaya a ver una obra que no le entienda, que más bien la frustre. No sé, también eso sucede. Es correcto. Mira, generalmente la gente que va por primera vez al cine y ve una mala película, de todos modos regresa. La gente que va al teatro por primera vez y ve una mala obra de teatro no quiere regresar. Claro, además en el teatro no hay palomitas, ¿no? Pa' colmo. Además, porque luego somos exquisitos, no hagas ruido, no respiras, bueno, pues está el actor en vivo, ya sabes. Todas estas exquisiteces. No tosas. Sí, yo digo, pues si tosió y si mientras no me agreda al actor, pues vamos para adelante. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Mira, yo lo hice muchos años. Yo pensaba mucho en lo que iba a opinar mi gran maestro cuando estaba dirigiendo. Cuando platiqué con él y nos dimos cuenta, y me di cuenta que no importaba lo que él dijera, empecé a tener éxito. Incluso, no nada más con el público, sino con él también, ¿no? Porque uno piensa, ¿qué va a decir mi maestro? No, a mí me preocupa qué vas a decir tú, que además el maestro no va a pagar el boleto porque te va a pedir la cortesía. Sí, va a ir de invitado. Y el público normal sí lo paga, los profesionistas, es impresionante la cantidad de profesionistas, Sergio, que nunca han ido al teatro. Profesionistas, gente egresados de las universidades que nunca han ido al teatro. Entonces, bueno, pues en nuestra universidad hay todo un programa de formación integral que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con el deporte. Bueno, pues ahí es donde nosotros tenemos que hacer un trabajo importante. Tijuana tiene todos los elementos para ser una ciudad con mucho movimiento teatral. Hay mucho movimiento teatral, pero está subsidiado por las instituciones o por los mismos artistas que a veces cobran muy mal, y ese es subsidiar el arte. O montan sus propias obras con sus propios recursos, invitan a su familia, a sus amigos. Exacto. Si yo cobro menos de lo que debo de cobrar, estoy subsidiando mi puesta en escena. Y las instituciones ahora, con las nuevas políticas gubernamentales, nos compran funciones y las dan gratis incluso, ¿no? Cuando a veces se van a taquilla y demás, pero yo creo que sí debería haber una buena inversión en cultura. Tijuana, es increíble que en Tijuana no tenga un Instituto Municipal de Arte y Cultura decente. Ya desapareció, ya nadie sabe quién es. Si alguien lo ha visto, avísenme, no existe. Tijuana debería tener un gran festival de artes, se han hecho intentos. Hubo en alguna época el festival que organizaba el COLEF. Sí, Interzona. ¿no? Hay otros festivales de teatro, de danza y demás, pero un gran festival de las artes, eso debería de hacer. Tijuana es la cuarta ciudad más importante de este país y no tiene un movimiento artístico consolidado en ese sentido. Debería de haber. ¿Dónde está la inversión artística del municipio o de la municipalidad o de quien sea, quien esté, no estoy hablando de partidos? Sí. ¿Dónde está realmente eso? Y claro, pues no hay visión. Cuando uno ve a los políticos, pues no hay. Yo quiero decirte esto. Yo para trabajar en mi universidad he tenido que prepararme muchísimo. Y lo agradezco. A mí para trabajar en la universidad, para dar una clase me piden maestría y doctorado. A un presidente municipal no le piden ni siquiera licenciatura. Yo no entiendo. Es mucho más fácil dar una clase que dirigir una ciudad como Tijuana, ¿no? En fin. Pareciera, pero sabemos que no es así.
además de esta situación que nos planteas, tú, esta cuestión de que en el teatro se forman actores que luego van a dar al streaming o al cortometraje, a las películas o a lo que vemos en las múltiples plataformas. ¿Será que vamos a acabar en eso el teatro generando ese material humano para otras disciplinas? No, yo creo que un actor con una buena formación actoral, teatral, puede hacer teatro, cine, televisión de una manera importante y luego regresan a hacer teatro. Al Pacino regresó a hacer teatro con todo. ¿Cuál necesidad tiene el señor, no? Claro. Pero regresó a hacer teatro. Tenía la necesidad de hacer teatro. Por ponerte un ejemplo de un actor tijuanense que se formó en el teatro y de pronto dijo, yo quiero hacer cine, y se fue y triunfó en Hollywood y en México y demás, Héctor Jiménez, y pues ahora regresó al teatro. Lo sé porque fue una obra mía, produjo una obra mía, la última obra que dirigió Ángel Norzagaray, o una de las últimas, y regresan al teatro. La formación teatral me parece que es la base para poder hacer cualquier otro tipo de disciplinas. Fíjate, aquellos actores que han hecho carrera en televisión difícilmente pueden hacer teatro. El que empieza por el teatro sí puede hacer televisión, ¿no? Oye, Daniel, ¿cuál es el papel de los empresarios y cuál es el papel también de la sociedad, de los ciudadanos de a pie? O sea, ha habido esfuerzos, porque yo los he visto, de generación de públicos. Sí. Pero, bueno, la gente de pronto no atiende a eso, como no atiende a muchas cosas. Por ejemplo, no atiende de pronto que no va ni a votar, porque además de que tendría que ser una obligación, ¿no? Pero, bueno, los empresarios. Yo creo que los empresarios son un público como todos, pero con dinero. Entonces hay que venderles el producto. Los empresarios se tienen que divertir para apoyar. Yo he encontrado algunos empresarios que me han apoyado para proyectos teatrales, pero los hemos convencido de lo importante, no nada más lo importante que es que entre sus empleados o entre la sociedad o en la sociedad haya una manifestación teatral. A ellos les hemos vendido el proyecto y se entusiasman cuando les dan ganas de ir a ver ese proyecto. Ese es el asunto. Son gente normal, como tú y como yo, pero con dinero. Entonces, o con proyectos empresariales, claro. Es decir, están en lo suyo, pues. Claro, y además saben hacer negocios. Y eso, de pronto a los artistas, como cojeamos de esa pata, no sabemos cuánto cobrar, pensamos que si le cobro bien me va a decir que no. A veces nosotros mismos no valoramos. Nosotros en la facultad hemos trabajado mucho con eso. ¿Cómo hacer tu carpeta para vender tu producto? ¿Cómo le llegas al empresario? ¿Qué es lo que necesitas? Cuéntale de los beneficios. Y también hay que decir, hay un programa federal que se llama EFIARTES, que hay para teatro, se llama EFITEATRO, que tiene que ver con el pago de impuestos de las grandes empresas. Sí. Es decir, una empresa no es un deducible, es un crédito fiscal. Una empresa puede apoyarte hasta por 2 millones de pesos. Claro, para que te pueda dar 2 millones de pesos tiene que facturar una cantidad muy importante porque pues, el gobierno no se va a quedar sin su parte. Sí, claro. Entonces, es un programa muy interesante, es muy complejo. A la hora de conseguir, de ganar el proyecto y luego conseguir el empresario, se caen muchos proyectos, pero me parece que ese puede ser un modelo para tener un desarrollo más en ciudades como estas. Pero yo te aseguro que nuestras autoridades locales no lo saben eso, por un lado. Y por otro lado, vuelvo a lo mismo. Si les vamos a presentar un proyecto aburrido, pues el empresario va a decir a la siguiente, no, pues déjame ver si apoyo a alguien más, ¿no? Eso es muy importante para mí. Volviendo al inicio de esta conversación, en una mirada,
¿Es posible generar un público más amplio para que se divierta? Ok, está muy bien. También ese público más amplio puede acercarse a temas que le permitan tomar conciencia, tomar decisiones. ¿Crees que eso sea posible en Tijuana? Claro, claro que es posible. Claro que hay que trabajarlo, hay que reflexionarlo, hay que vivir el entorno, qué es lo que nos interesa en este momento, en este mes, en este año, en esta región, cómo voy a impactar a ese público, cómo voy a llamar su atención, porque acá está el streaming que yo disfruto mucho, por cierto, no tiene nada que ver, pero también voy al teatro. Entonces, ¿qué me va a jalar acá para que no me jale más esto de acá? Claro que hay las condiciones y creo yo, insisto mucho, que también la educación, educarnos, es muy importante estudiar de manera profesional en esto. Muchos de los padres de familia o de los profesionistas no saben que existe una facultad de artes en Baja California. Y sabes, perdón, siento que hace falta mucho que desde la Facultad de Artes, pues sí, volvemos al tema de los recursos y demás, pero ahora las redes pueden ayudar mucho. De lo que montan aquí en la universidad, no nos enteramos. Sí, es un problema ahí de difusión, ¿no? Básicamente, pero volviendo al asunto, nosotros recibimos muchos padres de familia muy desconcertados porque sus hijos quisieron estudiar artes, teatro. ¿No? Una señora dijo, no sé en qué fallé, usted dígame. Y le dije, señora, me está ofendiendo, pero le voy a explicar. Yo ahorita no seré rencoroso. Y ya le expliqué que era un privilegio que su hija hubiese querido estudiar teatro. Pero llegan de verdaderamente desencajados. ¿De qué vas a vivir? Y yo le demostré a esa persona que vivía igual que yo. Y le dije, ¿usted tiene una casa? Sí, la debe. Sí, mire, yo también. Usted, todo ese recorrido hice con el carro, la casa y todo. Y le dije, somos iguales, señora. Nomás que yo me dedico al teatro. Y usted se dedica a lo que se dedique. Que la universidad, la UABC, que es esa gran institución, haya decidido apostar por las artes, debe de ser muy significativo para la sociedad. La sociedad tendría que también voltear y decir... Porque son recursos de la sociedad que están ahí. Claro. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? A ver, ¿en qué se están gastando mis impuestos? Pues vamos, vean las instalaciones, vean los esfuerzos que se hacen. Visitas guiadas. Nosotros yo tuve el gran privilegio de dirigir la facultad durante 8 años. Y nosotros así, no sé si se haga ahora, porque ahora soy profesor, investigador, estoy un poco aislado, pero hacíamos una cosa que se llamaba Casa Abierta. Y invitábamos a los padres de los alumnos de primer semestre, pero a ellos sin los alumnos. Les explicábamos todo y les dábamos un tour a los padres. Y se iban descansados. Encantados, sí. Descansados. Sí, ahí fue donde la señora me dijo, no sé en qué fallé. ¿No? Entonces salió con otra cara y le dije, señora, usted déjelo, nosotros. O un señor que me dijo, oiga, mi hijo, ese era de artes plásticas, mi hija le gustan mucho los cómics y hace mucho de eso, ¿usted cree que eso le sirva para esta carrera? Y yo le dije, señor, para cuando su hija salga en 4 años, si nada más sigue en eso, yo me comprometo a pedir que cierren la escuela porque quiere decir que fracasamos. Aquí le vamos a dar otra cosa. Va a ser otro mundo, va a ser abrir otra posibilidad en poco tiempo para que luego empiecen a trabajar ellos, ¿no? Porque pues en 4 años pues, no se construye una carrera en ninguna disciplina, ¿no? Daniel, muchísimas gracias por esta muy entusiasta conversación. Me queda claro que lo tuyo es el teatro. Y bueno, qué bueno que tuvimos la oportunidad de compartirlo. Y bueno, espero que en el futuro sigamos hablando de cada uno de los temas que fuimos abordando. A lo mejor después ir profundizando un poco más de las obras, de los actores, no sé si te parezca, pero en Hollywood, en todos lados, bueno, en la Ciudad de México, por supuesto, se habla
de pronto de las promesas, de los nuevos novelistas, del actor o la actriz que viene, deberíamos de implementar también en términos de difusión eso. Hay una estudiante de la facultad que ha sido sobresaliente en tal cosa. Bueno, es una promesa que está ahí caminando. Habría que difundirla, habría que invitarla, habría que hacer ese trabajo. Claro, con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Hay José Meléndez, por ejemplo, es egresado de nosotros y hace todas las películas actualmente del cine mexicano. Mariana Cabrera, la acabo de ver en un par de películas. En la parte más comercial, Lisbeth Rodríguez. Todos ellos están en México triunfando. Hay otras promesas por ahí, Estefanía Loaiza, que va pianito. Hay muchos ejemplos de gente que está triunfando y que está trabajando duro y que traen todo el entusiasmo y la preparación para lograrlo. Correcto. Pero esto es una carrera, tú bien sabes, de resistencia. De largo aliento. De resistencia. Largo aliento. Pues hay que invitarlos a una mirada y hablar con ellos. Claro que sí. Aquí va a estar abierta la puerta siempre para esas conversaciones y para poner la mirada en ellos y en lo que hacen. Gracias, te agradezco mucho la invitación. Ha sido un placer platicar sobre esto y tu interés por esto, que pues cuando a alguien le interesa lo que uno hace, pues uno se emociona. Claro, ¿no? Gracias. Igual nosotros. Bien, gracias Daniel. A usted lo esperamos en una próxima emisión de Una Mirada. Hasta entonces.